Buenos días muchachos. Entonces vamos a continuar con el tema de reflexión y cómo obtenemos imágenes a partir de este principio, tanto en espejos planos como en espejos curvos. La clase va a ser un poco extensa, esperemos que nos rinda para poder abarcar todo el tema en una sola clase. Entonces voy a hacer un espejo plano, esto es lo que sería un espejo plano. Aquí tendríamos entonces estas rayitas. Esas rayitas me están indicando que la superficie especular queda a este costado. Atrás entonces está la parte rugosa donde no tenemos espejo. Vamos a reflejar algo, digamos entonces que aquí hay una persona y yo quiero reflejar entonces el frente de esa persona. Cada punto de esa persona va a formar una imagen. Entonces yo voy a remitirme a una parte de la cabeza de esa persona. Voy a trazar entonces un rayo. El primer rayo que voy a trabajar, lo voy a trabajar a 30 grados, ¿sí? Para no tener que estar usando el transportador. Entonces acá, de este rayo, de este punto, sale un haz de luz, producto del reflejo de una fuente luminosa. Entonces si aquí está el sol, viene el haz de luz, pegó acá y se reflejó hacia el espejo allá. Ya sabemos que debemos trazar la recta normal a ese punto, que es esto, y vino con un ángulo de incidencia de 30 grados, pues sé que el ángulo de reflexión tendrá que ser también de 30 grados, entonces lo coloco sobre esto, lo busco acá, y sé que se va a reflejar de esta forma. Entonces este es el ángulo de reflexión, que es 30 grados. Eso ya lo habíamos visto en la clase pasada. Bueno, vamos a dibujar un rayo que llegue perpendicular a la superficie especular. O sea, está llegando con ángulo de incidencia de 90 grados. Su reflexión tendrá que ser por el mismo lado. ¿Listo? Y vamos a usar entonces el ángulo ahora de 60 grados. Muy abajo. No, entonces voy a usar otro ángulo cualquiera. Entonces voy a trazarlo acá, ¿sí? ¿Dan? Trazo la recta normal. El ángulo con que incidió, entonces lo determino con mi transportador, porque pues este es el ángulo de incidencia que me está dando 16 grados. Entonces el ángulo de reflexión será los mismos 16 grados. Entonces acá y trazo, no fue tan demorado la verdad. Listo. Y al ángulo de reflexión de 16 grados. Bueno, yo puedo seguir trazando infinidad de rayos. Listo, solo voy a denotar estos tres. Entonces, ¿qué pasa? Todos los rayos se reflejan y salen al exterior del espejo. ¿Qué debo hacer en este caso? Las imágenes siempre se obtienen a partir de la prolongación de las reflexiones. Entonces, esta fue una reflexión, la voy a prolongar, ¿sí? Voy a hacer esto. Esta fue otra reflexión, recuerde que llegó y se fue por el mismo lugar, entonces esta va a ser. Y aquí fue mi otra reflexión, ¿cierto? Entonces, como ven, estoy prolongando las reflexiones. Como ven, entonces convergen atrás del espejo, ¿sí? Entonces, y la distancia que yo puedo tomar del espejo a la persona, en este caso al rostro de la persona, es equivalente a la distancia que hay a donde se cortaron estas imágenes. Entonces, aquí voy a obtener la imagen de esa persona, o sea que aquí se está formando el rostro de ese individuo. Yo puedo seguir trazando otros rayos acá, pero siempre van las imágenes, si este es el ángulo de incidencia, entonces tendría que trazar el de reflexión, pero siempre va a pasar hacia ese punto. O sea que si los rayos vienen de la cabeza del individuo, me va a generar la cabeza del individuo. Yo no puedo obtener un rayo que venga de la cabeza del individuo y me esté formando los pies de esa persona. Asimismo de los brazos, entonces aquí podría hacer una reconstrucción de esa persona. Como ven, la imagen se está formando atrás del espejo.
cuando la imagen se forma atrás del espejo, entonces decimos que es una imagen virtual. ¿Listo? Ahora, ¿cómo es además de virtual? O sea, está atrás, es derecha. No sé si ustedes han visto en algunos espejos curvos que usted en determinada posición se ve al revés. Virtual derecha y de igual tamaño. Entonces, cuando usted vaya a definir las imágenes que obtuvo a partir de un espejo, tendrá que dar estas características, si es virtual o real. Lo contrario de virtual es real. ¿Y cuando la imagen es real? Cuando se forme delante. Eso nunca va a suceder en un espejo plano. En un espejo plano siempre va a ser virtual. Va a ser derecha y de igual tamaño. Los espejos planos, ustedes pueden ver que hay algunos que tienen aumento, pero ese aumento obedece entonces ya a un principio de una lente que les ponen, ¿sí? O de cierta curvatura que les dan a los espejos. O sea, si la imagen usted no ve que es de igual tamaño, el espejo no es totalmente plano, ¿sí? Que eso quede claro. Si el espejo es plano, la imagen va a tener estas características: virtual, derecha y de igual tamaño. Bien, tomemos aquí un caso de espejos que están en este caso colocados a 90 grados entre ellos. Este es un espejo. Aquí voy a colocar la parte rugosa y aquí está este otro espejo, la parte rugosa. Entonces, y voy a colocar aquí este objeto. Voy a valerme de un puntico, no voy a colocar un objeto como tal, sino este punto. Y yo lo quiero reflejar en este espejo. Entonces, voy a enviar dos rayos que vienen a este primer espejo. ¿Listo? Entonces lo voy a trazar acá. Hagámoslo a ver en este punto y en este punto. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo que dibujar, entonces, la recta normal para estos dos puntos, ¿sí? Determinar que este sería el ángulo de incidencia, este es el ángulo de incidencia. No estoy diciendo que los dos rayos fueron iguales, me toca todo en el transportador determinar entonces cuál es el valor de el ángulo de incidencia. Entonces lo coloco aquí así, ¿sí? Voy a prolongar un poquito esto de acá para que yo pueda tomar, pero ojo, el objeto reflejó la luz, o sea que aquí atrás no viene nada, simplemente lo hago para poderlo medir con el transportador, ¿sí? Entonces, a ver acá, ahí ya lo puedo medir. Entonces nos dice que el ángulo con que llegó, o sea aquí, fue de 30 grados. Entonces aquí hay 30 grados, entonces me corresponde trazar aquí otros 30 grados. Este de aquí está llegando también con un ángulo de 30 grados, entonces lo puedo trazar con esta escuadra. Bien, entonces el primero acá se va a reflejar aquí así. ¿Sí? Estoy haciendo lo mismo que hice acá. Y aquí también, entonces a 30 grados. Para dibujar este, entonces me vengo acá. Aquí tenemos los 30 grados. Busco el punto de encuentro aquí. Y listo. Aquí tengo los 30 grados. Bien. Entonces la imagen, ¿dónde la voy a obtener? En la prolongación de las reflexiones. Entonces, esta fue la reflexión, la prolongo. Esta fue la reflexión, la prolongo. Y bueno, aquí obtengo, si este es el espejo 1, entonces voy a obtener la imagen 1, que hace cuenta de este mismo principio, acá y acá. ¿Listo? A partir, ojo, las imágenes a partir de las reflexiones. Aquí llegó el haz de luz, aquí se reflejó. Aquí llegó el haz de luz, aquí se reflejó. Voy a tomar para este espejo, entonces, otros dos casos. ¿Listo? Entonces voy a llegar, voy a hacer incidir un haz de luz, voy a hacer de negro para resaltar bien. Entonces, digamos que aquí llegó este haz de luz. Listo. Y aquí llegó otro haz de luz. En el anterior me dieron igual, pero pues no siempre va a ser igual. Listo, o sea, vamos a tomar uno
Pues tomémoslo algo sencillo. Un haz de luz que viene horizontal y se va a reflejar horizontal. Listo. Entonces aquí dibujo la recta normal a este punto. ¿Sí? Aquí la dibujé. Ahí está la recta normal. O sea, este es nuestro ángulo de incidencia. Bien, el ángulo con que se va a reflejar. Entonces, tomo mi transportador, determino el valor de ese ángulo. Y sería entonces aquí sobre el eje. Lo ubico lo mejor posible. Lo voy a prolongar aquí un poquito. Y entonces determino que ese ángulo es de 10, 20, 30, 40 grados prácticamente. Para estar más seguro, entonces voy a extender un poco este rayo, pero ya sabemos que el rayo no es que venga de allá, ¿no? El rayo viene de acá producto de la reflexión, porque este es un cuerpo opaco. Los cuerpos opacos lo que hacen es reflejar la luz, y hay cuerpos que son fuentes de luz. Bien, entonces estábamos determinando acá el valor de este ángulo. Lo coloco aquí, que haga bien. Es 39 grados. 39 grados. Listo. Entonces acá busco el mismo ángulo. 10, 20, 39 grados acá. ¿Listo? O sea que este rayo se va a reflejar aquí así. ¿Sí? Bien. Entonces este es el ángulo de reflexión. ¿Ya? Entonces podríamos ampliar un poquito más, pero ustedes pues... Creo que ahí se ve. Prolongo las reflexiones. La reflexión aquí fue esta. Tran. Y la reflexión acá fue por el mismo lugar. Tran. Y aquí, este es el espejo 2, obtengo la imagen 2. ¿Sí? Entonces, como ven, equidistante, esta distancia igual aquí a esta distancia, la imagen, van dos imágenes. Pero entonces, ¿qué pasa? Veamos con el rayo de la imagen 1. Este rayo llegó acá, se reflejó y llegó acá, ¿cierto? Pero cuando llegue acá, se va a volver a reflejar. Entonces voy a trazar la recta normal a ese punto. ¿Sí? Tendríamos este ángulo de incidencia. Aquí esto estaba a 30 grados. O sea que desde esta línea hasta acá hay 90 grados. Menos 30, esto queda 60. ¿Ven este triángulo rojo? Ya, acá. Ese triángulo, entonces, sus ángulos deben sumar 180, pero este triángulo es un triángulo rectángulo. O sea que si esto vale 60, esto vale 30. O sea que el ángulo de incidencia ahora fue 60 grados. O sea que me basta trazar 60 grados hacia allá para tener la reflexión. ¿Listo? Entonces lo voy a trazar aquí. Y este sería la segunda reflexión que sufre ese rayo. Bueno, se me va a dar así. Listo. Entonces aquí hay 60 grados. ¿Listo? Y como esta es la segunda reflexión, la voy a prolongar hacia atrás a ver qué pasa. Bien, aquí este rayo se reflejó. Llegó acá, se reflejó. ¿Sí? Cuando lo medimos, 39 grados me dio. Entonces, aquí esto va a quedar un poquito ajustado, pero pues se puede entender. Se va a reflejar con el mismo ángulo. Entonces, lo vamos a medir. No recuerdo bien cuál era creo que era 39 grados. Sí, era 39 grados. Entonces, veamos pues, aquí hay 39 grados. ¿Sí? Entonces, como entre este ángulo y este ángulo hay 90 grados, entonces le vamos a restar los 39, nos quedaría 51. Vamos a redondear esto a 40 grados para que nos quede fácil. 40 grados. ¿Sí? De aquí hasta acá hay 90 grados. A 90 grados le quito los 40 y nos quedan 50. O sea que hay 50
grados, aquí hay 40, ¿cierto? Y luego aquí queda 50 grados la reflexión. Entonces voy a medir los 50 grados. Entonces los 50 grados nos va a dar aquí y voy a sacar esa reflexión. Entonces nos daría algo así. Ahora voy a prolongar esa reflexión y vamos a ver qué pasa. Yo la prolongo, va a suceder esto. Aquí se van a cruzar. O sea que ahí tengo mi tercera imagen. Bueno, este ejercicio lo hago es con el fin de que veamos cómo elaborar reflexiones, ¿sí? Esto nos lleva entonces a lo siguiente, que si dos espejos están a un ángulo de 90 grados, el número de imágenes es 3. Una de este espejo y otra imagen que sale de la interacción de los dos espejos. La fórmula para hallar el número de imágenes entonces es el número de imágenes, que podemos llamar la función respecto al número de imagen al ángulo, va a ser igual a 360 grados menos el ángulo a los que están los dos espejos sobre el ángulo. Como ven, esto es una función racional, que es la que estamos viendo en cálculo. Entonces, hagamos algunos cálculos para los ángulos determinados. Para 60 grados tendríamos entonces 360 menos 60 sobre 60, o sea, eso nos daría 300 sobre 60 igual a 5 imágenes. Si es para 30 grados, 360 menos 30, 330 sobre 30 grados, o sea, 11 imágenes. Para 10 grados tendríamos 350 sobre 10, 35 imágenes. Eso quiere decir que si el ángulo entre los dos espejos va disminuyendo, voy a ir obteniendo más imágenes. Veamos aquí entonces un gráfico que relacione estas dos cosas. Vamos a poner entonces aquí, vamos a tener entonces aquí el ángulo entre los dos espejos y aquí voy a poner el número de imágenes que obtenemos. Entonces el primero, 1, 2, 3, 4. Aquí vamos a tener 90 grados. Para 90 grados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3. Bueno, si están a 90 grados, el número de imágenes fue 3. Porque 360 menos 90, 270 sobre 90 igual a 3. 9 por 3, 27. 3 imágenes. Si nos vamos a 60 grados, obtuvimos 5 imágenes. Si nos vamos a 30 grados, obtuvimos 11 imágenes. Si nos vamos a 10 grados, 35 imágenes. Y si yo uno esto, entonces obtenemos la gráfica de una función racional. Entonces, ¿qué va a suceder? Esta línea se va a acercar a 0, pero nunca va a ser 0. Esta línea se acerca infinitamente al eje Y, ¿sí? Pero nunca lo va a tocar. O sea, él sigue subiendo, sigue subiendo. Típico de una función racional. O sea que tenemos una asíntota sobre el eje Y y una asíntota sobre el eje X. Entonces veamos lo siguiente. Si los ángulos entre los dos espejos, vamos a imaginarlo así, se va a 90 grados, obtuvimos 3 imágenes. A 60, 5, a 30, 11, a 10, 35. Entre más los cierre, más imágenes voy a obtener. Más pequeño, más imágenes. Cuando llegue a este punto, entonces obtendremos un ángulo de 0 grados. Si yo reemplazo en la fórmula, nos quedaría 360 grados menos 0 grados sobre 0 grados. Eso
entonces nos da un indeterminado. Aquí está a 0 grados. Entonces ahora los abro. Sigue siendo a 0 grados. Y yo coloco algo en la mitad. Entonces, ¿qué voy a observar? Que este borrador se va a proyectar infinidad de veces acá y infinidad de veces acá. O sea, eso usted lo ve en las barberías o en las peluquerías. Si usted se ubica en el centro, entonces va a haber una infinidad de imágenes de ese objeto. ¿Listo? O sea que el indeterminado obedece a un infinito. Infinidad de imágenes. ¿Listo? Ese es el comportamiento de esta función, que es una aplicación de las funciones racionales. Bien, entonces ahora, bueno, espero que haya quedado suficientemente claro. Vean, muchachos, si algo no es claro a la hora de trabajar, entonces ustedes, por favor, en la plataforma me escriben. Más adelante, entonces ya se implementó la plataforma Keller. Entonces, digamos que yo hasta ahora estoy montando algunas cosas ahí. Entonces, ya a partir de la semana entrante haremos unas reuniones, ¿sí? Vamos a ver en qué programa las hago para despejar dudas y que haya una mejor interacción. Entonces, pero por ahora, si hay alguna duda, usted me puede escribir por la call web en mensajes, dudas que tenga al respecto. Bien, muchachos, ahora entonces hablemos de los espejos que son esféricos. Eso era la teoría de espejos planos. Entonces, el espejo esférico, ¿qué es? Si yo tengo una esfera de vidrio, entonces, digamos que aquí tenemos, esta es una esfera, no, de vidrio no. Digamos que esta es una esfera y esa esfera es hueca. ¿Listo? Entonces está hecha de metal, ¿sí? Entonces piense usted en un metal que refleja la luz, que es muy brillante. Entonces, esa esfera usted la puede partir. Digamos que yo la parto acá. Primero tenemos aquí. Al partirla, entonces usted puede obtener un espejo dentro, o puede obtener un espejo fuera, ¿sí? Es, por ejemplo, como una cuchara. Si yo tengo entonces esta cuchara, vean, viene de una esfera. O sea, entonces, si yo la miro por dentro, tengo una especie de espejo. Tendría que brillarla un poco más para tener una superficie perfectamente especular. Pero, y si la miro por fuera, también puedo obtener un espejo. Y las imágenes entonces van a ser, según como yo las mire, por dentro de una forma o por fuera de otra forma. ¿Sí? Entonces estos son espejos esféricos porque vienen, como su nombre lo indica, de una esfera. Entonces, si el espejo usted lo mira por dentro, o sea, si el espejo está acá, ¿cómo denotaríamos entonces un espejo de esa forma? Entonces, digamos que está acá, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo rayaría acá, indicando que el espejo está por la parte de adentro, ¿sí? En ese caso, esto se llama un espejo cóncavo. ¿Listo? Esto es un espejo cóncavo. También puedo hacer entonces lo mismo acá, pero ahora decir que el espejo está por fuera. O sea, está la parte rugosa, ¿sí? El espejo está por fuera. Aquí voy a tener en cuenta el espejo por dentro. Entonces, si el espejo está en la parte exterior, el espejo va a ser convexo. ¿Listo? Entonces, cóncavo si la superficie especular está por dentro, convexo si la superficie especular está por fuera. ¿Listo? Hay otros tipos de espejos, bicóncavo, biconvexo, pero digamos que nosotros nos vamos a centrar solo en estos dos tipos de espejos. Entonces acá voy a tomar este transportador, aquí tomo el centro, ¿sí? Que me lo indique el mismo, y listo. Para hablar de las partes, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que este es un espejo cóncavo.
la superficie especular está por dentro y voy a trazar entonces unas partes. Entonces veamos acá. Aquí está entonces este punto, que es el punto central de la esfera hueca. Entonces a eso se llama, a este punto lo vamos a bautizar, abreviar con C, y obedece al centro de curvatura. Listo, este es el centro de curvatura. Si yo voy al centro del centro, ¿sí? Ya sabemos que se llama R, ¿no? Si yo voy al centro del centro, entonces encontramos el foco, que lo voy a abreviar con la letra F. La línea, ¿sí?, que pasa por el centro y por el foco, se llama eje focal, por estar montado ahí el foco. Y si yo punteo aquí una línea perpendicular al eje, al foco, entonces vamos a encontrar un plano focal. El plano focal entonces es perpendicular al eje focal. Aquí encontramos un vértice, pero pues un vértice que es la intersección entre el eje focal y el espejo. Para el espejo convexo o el espejo cóncavo tenemos siempre esas mismas partes. Yo espero que estén tomando apuntes allá en su cuaderno, muchachos. Listo. Entonces, ojo a las partes. Centro de curvatura, que es el mismo radio, a la mitad del centro de curvatura el foco, el plano focal y el vértice. Listo. Entonces, para trabajar con lentes, aquí antes voy a explicar una cosita, antes de irme con otra hoja. A ver, aquí aplicamos lo que aprendimos en la clase pasada de reflexión de la luz. Es decir, por ejemplo, si yo trazo aquí este haz de luz, llegó acá a este espejo, ¿sí? Tengo que trazar la recta normal. ¿Y la recta normal cómo se traza? Entonces siempre pasando por el centro, ¿cierto? Porque debe quedar tangente a esto. Aquí está la recta normal. Yo ya sé que a 90 grados acá está la recta tangente. Bueno, 90 grados y bueno, la construcción. Pero lo que se deduce es que la recta normal siempre pasa por el centro. Esto es el ángulo de incidencia. Ahora dibujaría el ángulo de reflexión, el rayo reflejado. Para ello entonces necesito determinar cuánto vale este ángulo. Vale 16 grados, entonces 16 grados acá, y sé que esto se va a reflejar de esta forma. ¿Listo? Y ángulo de reflexión. Esto ya lo vimos la clase pasada. O sea que a este espejo puede llegar infinidad de rayos, ¿sí? Pero todos es con la regla de que el ángulo de incidencia es igual al valor del ángulo de reflexión. ¿Listo? Bien. Reflexión. ¿Sí? Ángulo de incidencia, ángulo de reflexión. Lo puedo trazar como usted quiera. Entonces aquí voy a sacar ahora algo muy importante que se llama los rayos notables. Los rayos notables, entonces, ¿a qué obedecen? Son rayos que tienen siempre el mismo comportamiento. No son los únicos rayos existentes. Está el rayo que dibujé en el ejercicio anterior, ¿sí?, que no era un rayo notable, ¿sí? Lo que pasa es que para simplificar el trabajo, entonces uno utiliza estos rayos que voy a trabajar a continuación. Hacen el trabajo mucho más fácil. Entonces voy a empezar con los espejos cóncavos. Entonces iba a enviar un video que ya estaba en la red, porque pues estos rayos notables son sencillitos, pero pues por la construcción quería que viéramos entonces cómo funcionaba. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, listo. Ya sabemos entonces que la distancia
que hay del centro, entonces llamemos a esto V, o sea, la distancia que hay de C, del centro a el vértice, es el doble de la distancia que hay del foco a V. ¿Listo? Siempre esa proporción. ¿Listo? Esto es el doble de FB. Bien. Entonces, ¿cuáles son el primer rayo notable? Yo todos los voy a hacer en este mismo plano. El primero dice que si un rayo viene paralelo al eje focal, siempre se va a reflejar por el foco. Listo. Entonces, aquí llegó, aquí se reflejó. ¿Esto para qué? Para ahorrarme el tener que hacer, entonces acá la recta normal, el ángulo de incidencia, ángulo de reflexión. No, simplemente si un rayo viene paralelo, cualquiera que sea, entonces por ejemplo aquí, si este rayo viene paralelo, ya sé que no tengo que trazar el ángulo de la recta normal, sino que simplemente lo hago reflejar pasando por el foco. Si un rayo viene paralelo, por el foco. Puedo dibujarlo inclusive aquí, muy abierto. Si viene paralelo, yo ya sé que se va a reflejar por el foco. ¿Listo? Todo rayo que venga paralelo por el foco. O sea que todo rayo que venga por el foco, pues ¿cómo se va a reflejar? Paralelo. O sea, son los contrarios. Si un rayo viene por el foco, entonces ahora vamos a hacer deber de esto. Este ahora viene pasando por el foco. ¿Por dónde se refleja? Paralelo. Entonces, si un rayo viene aquí, ¿por dónde se va a reflejar? Por el foco. ¿Listo? Entonces, si un rayo viene paralelo, se refleja por el foco. Y si viene por el foco, se refleja paralelo. Entonces, el otro rayo que vamos a trabajar es, si un rayo viene por el centro de curvatura. Entonces, digamos que este rayo viene aquí por el centro de curvatura. Nosotros sabemos que para dibujar la reflexión yo tengo que trazar la recta normal, pero la recta normal coincide con el centro, o sea que se va a reflejar por el mismo lado. ¿Listo? O sea, si un rayo viene por el centro de curvatura, siempre se refleja por el mismo lado. Entonces, básicamente, para escribir dos, si el rayo es paralelo al eje focal, se refleja por el foco. ¿Listo? Y si viene por el foco, se refleja paralelo al eje focal. Y por último, si viene por el centro, se refleja por el centro. Pasa por el centro de curvatura, se refleja por el mismo centro. ¿Listo? Eso en cuanto a espejos cóncavos, entonces tendríamos ese comportamiento. Entonces ahora veamos ahora veamos entonces el de los espejos convexos. Entonces voy a hacer la misma gráfica. Sí, voy a hacerlo por la parte de adentro. No, hagámoslo por la parte exterior. Entonces acá dibujo el eje focal, es importante. Y ahora sé que el espejo está
por fuera, o sea, convexos. Aquí está el centro, aquí está el foco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. El enunciado es lo mismo, ¿sí? Entonces, el primero. En el anterior decíamos que si un rayo venía paralelo, se reflejaba por el foco. Entonces voy a dibujar aquí un rayo que viene paralelo. ¿Sí? Recuerde que el espejo está en la parte exterior, entonces el rayo debe venir de la parte hacia afuera del espejo. Entonces, ¿qué pasa? En el anterior decíamos que si un rayo viene paralelo, se refleja por el foco. Aquí, si un rayo viene paralelo, entonces se va a reflejar, pero en dirección contraria al foco. Entonces aquí está el foco, ¿sí? Él no puede reflejarse, no puede atravesar el espejo, ¿no? Entonces lo que hace es reflejarse, pero la dirección que llevaría sería la opuesta a la dirección del foco. Entonces prolongo y sale hacia allá. Entonces, si aquí viene un rayo paralelo, aquí llegó, viene paralelo al eje focal, entonces su reflexión se da. ¿Listo? Entonces, o sea que si yo lo prolongo, pasaría por el foco. Un rayo que viene paralelo, entonces su reflexión se daría en dirección contraria al foco. ¿Listo? O sea que el contrario de este problema, ¿cuál sería? Un rayo que va hacia el foco. Entonces voy a dibujar acá. Ojo, un rayo que va hacia el foco. Si yo lo prolongara, seguiría intentar pasar por el foco. ¿Cómo se reflejaría? Paralelo al eje focal. El rayo que llega, el rayo que sale. ¿Listo? Entonces, si el rayo va en dirección del foco, ahí ven que pasaría por el foco, se reflejaría paralelo. ¿Listo? O sea que son los equivalentes a lo que teníamos en este de acá. Entonces, rayo paralelo por el foco, paralelo en dirección del foco. Un rayo que pasa por el foco se refleja paralelo. Un rayo que va a pasar por el foco se refleja paralelo. Ahora, esto es lo que estaba pasando acá, ¿sí? Ahora bien, entonces, el último rayo. Un rayo que va hacia el centro. Entonces, coloquemos acá. ¿Cómo se reflejaría? En la misma dirección. Un rayo que va hacia el centro. ¿Cómo se reflejaría? En la misma dirección. O sea, los mismos rayos que vimos anteriormente. Y con estos rayos, entonces yo puedo obtener las imágenes. ¿Sí? Entonces, aquí voy a hacer entonces el trabajo de cómo serían las imágenes en un espejo de esta índole. Voy a tener aquí varios casos. Entonces para esto sí voy a hacer unas figuras un poco más pequeñas porque la idea es hacer varias imágenes. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a tomarlo exacto de que nos quede fácil. 1. Vamos a ver hasta dónde podemos sin que interfiera. Bien, entonces aquí ya hice unos espejos. Vamos a empezar con las imágenes en espejos cóncavos, o sea que el espejo está por la parte de adentro. Estos son mis espejos cóncavos. Voy a trazar el eje focal en todos. Aquí está el centro. Aquí me quedó un poquito corrido hacia arriba. Aquí está el centro. Y aquí, listo. Aquí está el centro. Entonces esto va a ser sencillo.
aquí está el foco, aquí está el centro. Aquí está el foco, aquí está el centro. Como ya vimos, equidistantes. Foco, centro. Entonces, vamos a ver cómo serían entonces las imágenes. Pero en espejos, vamos a empezar con los espejos que son cóncavos. Bien, entonces veamos. Esto se analiza caso por caso. El primer caso es cuando está el objeto, o sea, yo puedo tener aquí mi espejo cóncavo. Yo lo puedo ubicar muy lejos o muy cerca. Y según como yo lo ubique, la imagen va a ser diferente. Si usted se acerca, si esta cuchara estuviera mejor pulida, usted se acerca y usted va a ver que la imagen cambia. Puede ser al revés, puede ser derecha, puede ser de mayor tamaño, de menor tamaño. Bueno, entonces, el primer caso vamos a situarnos entre el infinito, aquí está el menos infinito, y el centro de curvatura, pero sin ubicarme en el centro de curvatura. Entonces digamos que yo quiero ver qué imagen obtengo de un objeto, de una persona que se sitúa, digamos, entre el infinito y el centro. ¿Listo? Entonces, ¿de qué me valgo? Me valgo de esto que vimos acá, de los rayos notables. Hay infinidad de rayos que van a venir de este individuo, pero no me voy a complicar, por ejemplo, trazando un rayo aquí así, porque entonces tendría que coger el transportador, trazar la recta normal y luego hacer la reflexión. Entonces lo que hago es lo siguiente. El primer rayo que nosotros vimos es, si un rayo viene paralelo, entonces de la cabeza del individuo, yo quiero reflejar la cabeza primero. Si yo determino dónde está la cabeza de ese individuo, pues ya sé qué va a pasar con el resto del cuerpo. Entonces, si un rayo viene paralelo, entonces este señor reflejó este rayo hacia el espejo. ¿Sí? Sabemos que se va a reflejar pasando por el foco obligatoriamente. Listo. ¿Ya? Ahí tenemos el primero. Luego voy a dibujar otro rayo. El otro que vimos fue que si pasaba por el foco. Entonces del mismo punto voy a sacar otro rayo que pase por el foco. Si un rayo pasa por el foco, ¿por dónde se refleja? Paralelo. Entonces viene acá y se refleja por el foco. Según lo que nosotros vimos, las reflexiones siempre son lo que nos van a dar las imágenes. Entonces vean lo que pasó acá. Aquí se cortaron estos dos rayos, producto de las reflexiones. Esta es la reflexión, esta es la reflexión. Entonces ahí voy a obtener ¿qué parte? La cabeza del individuo y recompongo respecto al eje focal. Entonces, ¿qué pasó? Que la imagen es más pequeña, es invertida y está al frente del espejo. Si estuviera atrás sería virtual, pero como está al frente va a ser real. Usted pudo haber hecho otro rayo. Usted dijo, no, yo quiero trazar, por ejemplo, el rayo por el centro. No importa, me va a dar lo mismo, porque esta se refleja por el mismo lado. Todos convergen en el mismo lugar. Usted pudo haber tomado otro rayo. Usted dice, bueno, yo no quiero tomar un rayo notable, yo quiero tomar este rayo. Entonces dice, lo voy a llegar al vértice del espejo. Entonces usted mide este ángulo, pero con toda seguridad. Si usted hace la composición, utiliza el transportador, va a pasar por ese mismo punto. ¿Listo? O sea que todos los rayos van a converger ahí. Como el rayo, esto es importante, el rayo salió de la cabeza del individuo, me genera la cabeza del individuo, no me puede generar los brazos. Si por ejemplo yo hago un rayo y yo aquí coloco que me generó un brazo saliendo de la cabeza, ese rayo está mal dibujado. ¿Listo? Entonces, sabemos que si el objeto está entre el infinito y el centro de curvatura del espejo, la imagen va a ser real. ¿Y por qué real? Porque se produjo al frente del espejo. Va a ser invertida, como ven, se ve al revés, y va a ser de menor, tamaño.
Ya después daré la ecuación para ver cómo sería entonces el cálculo del tamaño. ¿Está claro? Listo. Ahora aquí vamos a situar al tipo en C. O sea, la persona se va a ubicar aquí puntualmente en C. O sea, está en el punto C. Y ahorita hago de este mismo. Entonces, siempre los rayos notables. Empiezo, digamos, alarguemos un poquito la cabecita. Entonces, de la punta de la cabeza, un rayo paralelo se refleja por el foco. Un rayo que sea tratemos de hacerlo lo mejor posible. Se refleja por el foco. Un rayo que va por el foco, partiendo del mismo punto, un rayo que viene por el foco, ay, me pasé allí, se refleja paralelo. ¿Y qué va a pasar? Se cortaron en este punto, o sea que ahí reconstruyo la figura, me genera la cabeza y a partir de él deduzco lo demás. O sea que si está ubicado en C, la imagen ¿cómo es? Es real, es de igual tamaño, pero es invertida. ¿Listo? Ahora vamos a ir acá. Vamos a situarnos entre C y el foco. O sea, entre este punto. Igual, va a hacer al tipo aquí. Y vamos a ver qué pasa entonces. O sea que si yo coloco la cuchara y me veo a lo lejos, usted puede constatar que se ve al revés. Y la idea es irnos acercando a ver qué sucede. Entonces acá, si usted la coloca muy lejos aquí, se debe ver al revés. A medida que se vaya acercando, la imagen se debe ir viendo de otra forma. Entonces acá, un rayo que viene paralelo se refleja pasando por el foco. Traten de hacerlo lo mejor posible. Un rayo que viene por el foco. Y utilicen compás, por favor, para hacer las curvaturas para que esto les dé. Se refleja paralelo. Entonces veamos lo que pasó. Aquí tendríamos la cabeza del individuo. Y aquí entonces el cuerpo. La imagen sigue siendo invertida. Va a ser real. Pero ahora es de mayor tamaño. ¿Sí? Esto es muy importante. Es de mayor tamaño. En esta zona de acá, ¿qué estaba sucediendo? Yo estaba a lo lejos, me fui acercando, la imagen siempre va a ser de menor tamaño. En esta zona siempre va a ser de menor tamaño. Cuando llego al centro se iguala el tamaño y luego a partir de ahí aumenta el tamaño. ¿Sí? ¿Lo ven ahí, no? Esas son las deducciones que tenemos que sacar. Ahora bien, entonces vamos a ampliar un poquito el trabajo de esta zona para hacer unas deducciones. Entonces voy a tomar acá, con el compás más bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a ampliar un poquito esto. ¿Listo? Trazo el eje focal porque me interesa que trabajemos un poco más. Aquí está el centro y aquí el foco. Para que veamos unas cositas que van a suceder. Me voy a situar en todo el centro entre el foco, pero ahora voy a hacer una flecha para que veamos mejor, podamos delimitar mejor la imagen. ¿Listo? Entonces trazo un rayo paralelo.
Si trazo un rayo paralelo, entonces ya sabemos que se refleja por el foco. A tratar de hacerlo lo mejor posible, porque necesito que esto quede. Espera que está, no funciona muy bien esa reglita. Bueno, creo que ahí sería. Ahora voy a trazar un rayo que venga por el foco. Lo mejor posible. Estaba aquí. Y se va a reflejar paralelo. Bien, entonces veamos qué pasa. Esta fue la nueva imagen que obtuve, ¿cierto? Aquí la tenemos. Entonces, aquí estoy en la mitad del objeto, de la distancia entre el centro y el foco. Y veamos qué pasó con el tamaño. Aquí más o menos avanzamos 2 cuadros, 1, 2, 3, aquí 4 cuadros. HO es lo que vamos a llamar tamaño del objeto. Aquí es el tamaño de la imagen, que es HI, es 4 veces HO. Perdón, es 2 veces, perdón, 2 veces. ¿Sí ven? Está en la mitad, se duplicó la imagen. Veamos qué pasa si yo acerco esto acá. Lo voy a acercar a este punto, este objeto. El rayo de verde sigue siendo igual, ¿cierto? Vean, tan, tan, tan. Ese sería el rayo reflejado. El rayo reflejado. Ahora, entonces voy a trazar el otro que cambia, que es este de acá. Entonces, el que pasa por el foco. Lo voy a dibujar de negro. Más o menos ahí. Y la reflexión sería paralela. Entonces, aquí se cruzó. Aquí HI era igual a 2HO. Entonces, ahora aquí obtuvimos esta imagen. ¿Sí? Entonces, veamos ahora qué pasó. Aquí estábamos a la mitad. Aquí estamos a un cuarto. Aquí, entonces ya miramos. Entonces aquí, 1, 2, 3, 4. Si yo estoy aquí a un cuarto de distancia, entonces entre más me acerque al objeto, al foco, más grande va a ser mi imagen. ¿Sí ven? Que aumentó el tamaño. Y si yo me alejo del foco, o sea, me hago acá, entonces la imagen también va a ir bajando un poco de tamaño. Entonces, de aquí que pase por el foco, sería algo así. Y paralelo, algo aquí así. ¿Sí? Y aquí obtendríamos la imagen. ¿Sí? Entonces, es lo que quiero que entendamos. Entonces, si yo me voy acercando hacia el foco, cada vez va a ser de mayor tamaño. Si me alejo acá, va a ser de mayor tamaño, pero la idea es que va a llegar al punto donde es igual, que es C. Menor, 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 igual, aumenta, 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 ¿cierto? Si está en la mitad, el doble, y bueno, ya sacamos entonces las otras proporciones. Listo. Nos quedan entonces dos imágenes por establecer, que son cuando se ubiquen en el foco. Entonces me voy a valer de este para cuando está en el foco. Ahora aquí en el foco. Aquí voy a parar al señor. Puedo usar el rayo morado que usé aquí. Tan, tan. ¿Y qué otro rayo voy a usar ahí? Voy a usar el del centro de curvatura. Entonces, aquí está el centro, ¿cierto? Un rayo que va por el centro se refleja
por el centro. O sea, viene aquí este rayo y se va a reflejar por el mismo punto. Entonces, ¿qué pasó? Este rayo viene acá, se reflejó por acá, no hay imagen. Este rayo venía por el centro, se reflejó por acá, por este lado. Ustedes ven que no se cruzan estos dos rayos. Y usted puede dibujar cualquier otro rayo. Ellos nunca se van a cruzar. Entonces, como no se cruzan, en el foco no hay imagen. O sea, es un punto ciego. O sea que si yo me voy acercando aquí a esta cuchara, llega un punto donde yo no voy a obtener ninguna imagen. O sea, desaparece. Porque los rayos que llegan, todos son paralelos y no se cruzan en ningún punto. Eso. Entonces, entre esta zona, imagen de menor tamaño, en centro es igual y en el foco no hay imagen. En este punto es de mayor tamaño. Y bueno, entonces llegamos a este que es muy importante, que también lo voy a trabajar ampliamente. Entonces tenemos aquí el centro, trazo el rayo, trazo el eje focal. Bien, aquí está el centro, aquí está el foco. Y vamos a ver, vamos a deducir la imagen que hay entre el vértice y el foco. En el foco no hubo imagen. Entonces voy a ubicar aquí, aquí voy a hacer flechitas y las voy a hacer pequeñas. Bien. El primer rayo que puedo dibujar, entonces, voy a hacerlo acá. Entonces, un rayo que viene paralelo se reflejará pasando por el foco. Voy a hacer el del foco. Un rayo que viene por el foco, entonces, un rayo que viene por el foco, ¿sí? Este rayo viene por el foco, se va a reflejar, este rayo viene acá, viene en dirección del foco. Entonces me está generando la puntica de la flecha, se refleja paralelo, llega y hace esto. Se refleja. Entonces, el primer rayo. El segundo rayo, entonces, va a ser un rayo que viene paralelo. Vamos a hacer de verde. Un rayo que viene paralelo. Y mira un poquito más arriba. Cuando yo no tomo bien estas medidas, entonces la imagen se va distorsionando un poco. Se refleja pasando por el foco. Más o menos sería algo así. ¿Cierto? Listo. Entonces tenemos estas dos reflexiones. Esta que era cuando venía del foco paralela y esta cuando venía paralela por el foco. Pero ustedes ven que no se van a cruzar, ¿sí? Entonces esta cada vez va a ir abriéndose, esta va paralela, pero esta se abre y se abre y se abre. Entonces, ¿qué pasa? Que como aquí no se cruzan, tengo que prolongarlas hacia atrás, las reflexiones, como en espejos planos, hacia atrás, para ver si en ese plano sí se interceptan. Entonces acá, y prolongo este hacia allá, ¿sí? Lo introduzco aquí, y entonces, ¿qué observo? Que aquí efectivamente sí se cruzan. Entonces, ¿qué pasó acá? Que la imagen se produjo atrás del espejo. Esta es la superficie rugosa. Entonces, como se produjo atrás, entonces la imagen es virtual. Ustedes ven que se ve derecha, ¿no? O sea, está en la misma dirección de la flecha, cosa que no sucedía acá, estaba en sentido contrario. O sea, diremos que es derecha. Entonces, virtual porque está atrás, derecha y de mayor tamaño. Entonces, en esta zona
¿sí? Del foco y el vértice del espejo siempre va a ser derecha, siempre va a ser virtual y de mayor tamaño. Si me sitúo en el foco no hay imagen. ¿Listo? Ahora miren lo siguiente. Yo aquí me hice en la mitad de la distancia. Si me hago en la mitad de la distancia tengo el doble de tamaño. ¿Sí? ¿Es claro? Ahora voy a correrme un poco hacia el foco. Si me corro, pero esta imagen no me va a dar aquí, entonces voy a hablar de esa. La vamos a hacerla entonces mejor aquí. Entonces aquí a un ladito. Y vamos a ver entonces qué pasa si yo me acerco. 1, 2, 3. Al objeto. Aquí voy a hacer este. Tiene que quedarme lo mejor posible porque es que eso me afecta las medidas de las imágenes. ¿Listo? Entonces aquí está el centro. Aquí tengo el foco. Y vamos a sacar conclusiones sobre esas distancias. ¿Listo? Entonces, me voy a ubicar acá. Yo sé que estos videos quedan bastante extensos, pero pues, muchachos, ¿qué hacemos? Es como limitante. Tiene que trabajar de esta forma. Bien, ya dijimos que si está en la mitad, era el doble del tamaño, derecha y virtual. Ahora me voy a hacer acá. Esta era la mitad. Entonces, y voy a tomar un cuadrito. ¿Listo? Entonces empiezo. Un rayo que va por el foco y toca ese cuadrito. Es que no están. Más o menos. Usted tratará de hacerlo lo mejor posible. ¿Listo? Tiene que pasar por el vértice de la cuadrícula. Un rayo que va paralelo. Un rayo que va un poquito más arriba. Algo así. Listo. Se refleja paralelo. ¿Listo? Ahora, un rayo, el otro que voy a usar es el del foco. Un rayo que, por el centro, perdón. Un rayo que va por el centro, ya sabemos que se va a reflejar por el mismo centro, un poquito más abajo. Aquí no se van a cruzar, este se reflejó por el mismo lado del foco, me queda muy pesado de trazar. Ahora bien, lo que hago es prolongar las reflexiones. ¿Tan? Y prolongo entonces la reflexión acá, prolongo esa reflexión y me va a dar por acá. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Trazo aquí y veamos lo que obtuve. Esto lo dividí, entonces fui a este punto y veamos, el tamaño era la unidad 1, 2, 3, 4, ¿cierto? O sea que esto era HO. Ahora aquí obtuve 4 veces HO. Ese es el tamaño de la imagen, 4 veces la que tenía acá. Entonces, aquí estábamos divididos a 1/2, aquí a 1/4. O sea, si yo tomo 1/4, es 4 veces más grande. Si me hago aquí, ¿qué fracción tendré? Entonces estoy dividiendo entre 4 y tomo 3. O sea que aquí va a ser 4/3 del tamaño de acá. O sea, invierto la fracción. Aquí, cuando me hice en este punto 1/2, HI fue 2 veces HO. Si me hago en la mitad, en esta zona, que es 1/4, entonces voy a obtener 4 veces el tamaño. ¿Listo? Entonces, eso es para que lo tengamos claro. Veamos lo que pasó entonces si yo me ubico en esta zona y esta zona. En esta zona de acá, aquí estoy a 1/2. Aquí estoy a 1/4. Y aquí estoy a 3/4. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que tenemos que hacer es siempre dividir respecto al foco.
Entonces, en el foco no hay imagen. En el centro es igual. En esta zona del centro y el foco, la imagen es invertida. Es virtual. Virtual e invertida. Y aquí siempre va a ser de mayor tamaño. Si me ubico en esta zona, entre el foco y el vértice. Primero, en el foco no hay imagen. Y aquí, ¿cómo va a ser? Derecha, de mayor tamaño y virtual. Aquí cometí un error. Aquí era real, muchachos. Sí, vean. En este punto, entonces quedamos que era invertida, real y de mayor tamaño. ¿Listo? Entonces, yo espero, no voy a dar la ecuación hoy, ¿sí? Bueno, sí la puedo dar de una vez. Ya la voy a dar. Entonces, aquí lo que espero es que ustedes solucionen los problemas de esta forma, sacando las proporciones. O sea, eso involucra su capacidad de análisis. O sea, usted no tendría que hacer cálculos para poder resolver. O sea, va a hacer unos cálculos, sí, pero son, digamos que de alguna forma, son cálculos mentales. Entonces, foco, centro. Entonces a usted le dice, bueno, lo ubiqué acá en esta zona. En esta zona usted ya va a saber que siempre la imagen va a ser, entonces, de menor tamaño, real e invertida. Y va a ser de menor tamaño que el original. Si lo ubica aquí, entonces de igual tamaño y sobre el mismo punto. Ahora bien, entonces demos este problema. Digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Ahí hay 6 puntos. Y a mí me dicen que ubicaron acá el objeto, en ese punto. Si usted divide respecto al foco, usted sabe que esto es un sexto. Si usted lo ubica acá, esto es un medio o 3 sextos, ¿cierto? Entonces digamos que lo ubicó acá. ¿Usted qué sabe del objeto ahí? Usted ahí deduce que la imagen va a ser que HI, el tamaño de la imagen, es 6 veces HO. Ahí va a aumentar 6 veces de tamaño. Pero la imagen va a ser real y va a ser invertida. Digamos que a usted le dicen, bueno, yo quiero ubicar acá el objeto. Entonces usted dice, bueno, en esta zona es la zona donde la imagen es virtual, pero nos va a dar derecha, o sea que la imagen se va a obtener acá. Entonces veamos qué fracción es. 1, 2, esto tiene 6 partes, ¿cierto? Divido siempre respecto al foco. O sea, esto es un sexto, 2 sextos, ¿cierto? Y 2 sextos es, entonces aquí hay 2 sextos, es un tercio. O sea que si la ubica acá, va a ser 3 veces mayor. Y usted podría hacer el experimento, o sea, trazar todos los rayos. Lo que pasa es que uno ya, sabiendo eso, se ahorra el trabajito. Entonces, un rayo que viene por el foco se refleja por el foco, se refleja paralelo, y un rayo que viene por el centro, pero tocando el... ¿Sí ves que hay que estar concentrados? Creo que es algo así. Se refleja por el mismo punto. Prolongo acá las reflexiones, prolongo acá esta reflexión y sé con toda seguridad que va a ser 3 veces mayor. ¿Listo? Si me ubico acá, entonces te dice, ¿ahí cuánto hay? 5 sextos. El tamaño aquí, el tamaño de la imagen va a ser 6 quintos de HO. O sea, invierto la fracción. Si me dicen, entonces, y bueno, usted ya sabe que es virtual y derecha. Bien, la fórmula que liga todo esto es la siguiente. No voy a hacer la deducción porque entonces aquí me tendrían otra hora y creo que ya estamos fatigados. Entonces, la primera, HO
bueno, las partes las tengo que dar. Entonces, sigamos que aquí está un objeto en C. ¿Sí? HI y HO. HO es el tamaño del objeto o altura. O sea, esto sería HO. Y HI es el tamaño de la imagen. Entonces, esto se obtendría aquí abajo. Esto sería HI. ¿Listo? Tenemos DO. ¿Qué es DO? Es la distancia del objeto al espejo, o sea, al vértice. Y DI es la distancia de la imagen al espejo. Entonces, esto sería aquí DO y esto sería aquí DI. Cuando la distancia a la imagen es atrás del espejo, entonces DI es menor que 0, o sea, es negativo. ¿Listo? Como DO es del espejo al el objeto, siempre va a ser positivo. Si estamos acá, entonces, esto es DO, perdón, y esto es DI. Aquí DI es positivo porque está delante del espejo. Acá, esto es DO, esto es DI y DI positivo. ¿Estamos? Aquí, esto es DO. Digamos que DO igual a 3 centímetros. Aquí esto es DI. ¿Sí? Que nos dio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si esto es 3 centímetros, entonces esto es 6 centímetros. Pero es negativo. Porque está atrás del espejo. ¿Estamos? Ahora bien. F. Entonces, F es la distancia al foco. Entonces, las fórmulas, entonces, creo que no tengo que hablar de eso, ¿no? Entonces, 1 sobre el foco es igual a 1 sobre DO más 1 sobre DI. Esta es la formulita con que podemos calcular. Pero si usted entendió lo de las proporciones, esto digamos que en muchos casos lo puede obviar. Yo voy a dejarles un taller donde aparece todo esto. Ahora, si usted despeja aquí alguna de las cosas, usted puede llegar entonces a la siguiente ecuación. Voy a hacer esta suma. 1 sobre el foco es igual a... Vamos a trabajar, voy a trabajarla aquí. 1 sobre el foco es igual a 1 sobre DO más 1 sobre DI. 1 sobre el foco es igual a DI más DO sobre DO por DI. ¿Qué hice? Multipliqué diagonal, diagonal y horizontal. Una suma de fracciones. 1 sobre el foco es igual a... A ver, como la idea es despejar el foco, entonces ahí le puedo dar toda la vuelta a la función. Entonces, el foco es igual a DO por DI sobre DI más DO. Y tengo mi otra ecuación despejada para hallar el foco. Bueno, si usted quiere hallar cualquier otra cosa, pues la despeja. Entonces, por ejemplo, 1 sobre DO es igual a 1 sobre DI menos 1 sobre el foco. 1 sobre DO es igual a F menos DI sobre DI por F y luego darle la vuelta. DI por el foco es igual al foco menos DI.
Recuerde que cuando yo digo foco, entonces estoy hablando de distancias. Entonces el foco va a ser igual a DO DI sobre DI más DO. Bueno, pero pues DO es igual a DI por el foco sobre el foco menos DI. Y tenemos entonces la formulita conclusiva. ¿Qué entonces hay que tener en cuenta? Que si la imagen está atrás del espejo, o sea, es virtual, entonces DI le va a dar negativo, ¿sí? Como lo escribí acá. Ahora, veamos el único caso, para terminar esta clase, de los espejos convexos. Con los espejos convexos solo sucede un caso. O sea que es sencillo de analizar. Tenemos el foco, tenemos el centro, tenemos el foco y voy a ubicar un objeto, por ejemplo, aquí. Este tipo de espejos es los que usted encuentra en los supermercados, ¿sí? En los automóviles. Usted encuentra este tipo de espejos que son espejos convexos. ¿Y por qué los usan? Porque da una amplia panorámica. Bueno, entonces manos a la obra. Un rayo que viene, recuerde que el espejo está en la parte exterior. Entonces, un rayo, voy a reflejar la puntica. Un rayo que viene en dirección paralelo, ¿sí? Entonces, acá, en paralelo. Aquí. No podemos tener ahí la imagen, ¿no? Entonces aquí más bien está el objeto. Porque entonces eso sería un espejo más bien cóncavo. Entonces el objeto está aquí afuera. Aquí nos olvidamos de esto. ¿Listo? Entonces está aquí. Un rayo que viene paralelo se refleja en dirección del foco. O sea, haría esto. ¿Listo? Y un rayo que va hacia el foco. Entonces yo lo coloco acá, hacia el foco. Se refleja paralelo. Más o menos acá. Uy, no, me quedo muy arriba. Bueno, más o menos. ¿Qué pasa? Estos dos rayos acá no se van a cruzar. Entonces, ¿qué me toca hacer? Prolongar las reflexiones. Entonces voy a prolongar esta cuestión. Voy a prolongar acá, chan. Y voy a prolongar esto acá. Tran. ¿Listo? ¿Y qué va a pasar? Que aquí se obtiene la imagen. Entonces ven que la imagen se obtuvo atrás del espejo, no delante del espejo, de donde está el objeto, ¿no? Entonces la imagen siempre va a ser virtual, va a ser de menor tamaño, pero es derecha. Entonces, por eso se utilizan los supermercados, porque usted coloca este espejo, tiene una gran cobertura, usted puede vigilar, ¿sí? Como la imagen es derecha y de menor tamaño, entonces resume todo el campo y usted puede hacer una vigilancia de todo el supermercado. Bueno, en los locales es donde ponen ese tipo de espejos. Usted puede ubicar el objeto donde quiera. Donde quiera, el espejo convexo no tiene puntos ciegos. El espejo cóncavo, además de que en una parte nos da imágenes invertidas, tiene un punto ciego que es en el foco, pero acá no. En este tipo de espejos, entonces la imagen siempre va a ser virtual, de menor tamaño y derecha. Entonces la fórmula va a ser la misma, pero como el foco está dentro del espejo, no está en el campo del espejo, el foco siempre va a ser negativo. O sea que si nos dicen que el foco es de 3 centímetros, entonces usted utilizará menos 3. La distancia del objeto va a ser mayor que 0 y la imagen DI
aquí, porque vean, esto es DO, que es a la distancia a la que esté el objeto. Y esto es DI, que está atrás del espejo, ¿cierto? Como sucedía entonces acá. Entonces, acá teníamos la imagen, si nos situamos en esta zona, entonces la imagen del DI da atrás del espejo, porque el espejo está dentro. Mejor, si la imagen nos da atrás de donde está el campo visual, entonces DI va a ser también negativo. Entonces, para los espejos cóncavos, que son estos de acá, en la fórmula, para esta zona, de aquí hacia allá, o sea, para esta zona, toda esta zona, a excepción del foco, DI y DO va a ser positivo. Pero si estamos hablando de esta zona, DI ya va a ser menor que 0 porque aquí la imagen es atrás, es derecha, virtual. Entonces, cada vez que la imagen sea virtual, entonces DI va a ser negativo. Y el foco, sí, aquí siempre positivo, en estos espejos, siempre positivo. Siempre el foco mayor que 0 para espejos cóncavos, siempre. Pero para espejos convexos, siempre el foco menor que 0. ¿Sí? O sea que si yo miro la fórmula, entonces nos quedaría menos 1 sobre el foco para este es igual a a 1 sobre DO menos 1 sobre DI. ¿Por qué? Porque DI aquí siempre nos va a dar negativo, siempre. Aquí en los espejos cóncavos sí tendríamos que mirar cuál es la posición. Yo voy a dejar un taller, entonces espero que lo desarrollen, pero que traten de aplicar el análisis del cual hablé. Aquí me faltó dar una fórmula, pero creo que se deduce de esto, porque todo esto es con triángulos semejantes. HO sobre HI es igual a DO sobre DI. Con eso pueden resolver otro tipo de problemas respecto a hallar el tamaño del objeto. Pero pues las proporciones son siempre las mismas. ¿Listo? Muchas gracias, muchachos. Espero que tengan la paciencia para ver todo el video. Está un poco extenso, pero pues creo que resume todo esto. Tomen sus apuntes y pues bueno, les deseo un buen día y que sigan gozando de buena salud y que se estén cuidando. Hasta luego, muchachos.